Hoy, en Deportivo 14, conoceremos la historia de los Juegos Paralímpicos y la participación de México en ellos. Además, les presentamos la radiografía de la delegación mexicana y el abanderamiento de nuestro equipo nacional. Y platicaremos sobre las mascotas y el programa de competencias de Tokio 2020. Esto es Deportivo 14. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Rojas y les doy la bienvenida a Deportivo 14, en esta ocasión para platicar sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 que están por comenzar el próximo martes. Como cada semana, saludo con mucho gusto a Vero Sosa. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Ro, muy contenta de acompañarte a ti, al igual que a la gente en casa. Y sí, como bien comentas, la próxima semana inician los Juegos, donde México estará buscando sumar su medalla número 300. Vamos a arrancar conociendo un poco sobre la historia de los Juegos Paralímpicos. La historia de los Juegos Paralímpicos se remonta a 1948, cuando Sir Ludwig Goodman, médico judío exiliado en Gran Bretaña, organizó los Juegos de Stoke Mandeville, competencia para deportistas en silla de ruedas y que exclusivamente tenía el tiro con arco. Este campeonato reunió a 16 mujeres con lesión medular y soldados que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. La idea era introducir el deporte como herramienta de recuperación física y psicológica. 4 años más tarde, se unieron veteranos de Países Bajos para formar unos Juegos Internacionales. Pero fue hasta Roma 1960 que se crearon los Juegos Paralímpicos, en ese entonces bajo el nombre de Olimpiadas para minusválidos. En esta justa participaron 400 deportistas de 23 países diferentes, todos sobre silla de ruedas. Además, se compitió en 8 diferentes disciplinas. Para los Juegos de Toronto 76, se integraron 187 deportistas ciegos y débiles visuales, así como 261 amputados, para sumar un total de 1,657 atletas de 40 países en 13 deportes. Por primera vez se dividió a los deportistas por categoría. Además, fue la primera vez que hubo cobertura mediática. Desde los primeros Paralímpicos, los Juegos se disputan cada 4 años. Roma 60 y Tokio 64 albergaron ambas justas. Sin embargo, después fueron 2 décadas en donde el deporte adaptado tuvo que encontrar una sede distinta a la del deporte convencional. Por ejemplo, en 1980, cuando la Unión Soviética no aceptó acoger los Juegos Paralímpicos en Rusia, por lo que tuvieron que celebrarse en Países Bajos. Fue hasta Seúl 88 que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano se celebran en las mismas ciudades e instalaciones. En el 2001 el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron un acuerdo para proteger los Juegos Paralímpicos y asegurar la práctica de una única candidatura y una única ciudad. Tras el éxito de los Juegos de Seúl 88, surgió la necesidad de hacer el organismo extensivo a todos los países. Así, se funda el Comité Paralímpico Internacional un año más tarde. Actualmente cuenta con 176 naciones miembro y regula 4 federaciones internacionales de deporte adaptado: silla de ruedas, ciegos y débiles visuales, parálisis cerebral y discapacidad intelectual. Barcelona 92 también fue un parteaguas, ya que se llevaron a cabo los Juegos como los conocemos hoy en día. Una fiesta con 2 justas que comparten las mismas instalaciones deportivas, la Villa Olímpica, se igualó el número de voluntarios, así como el mismo comité organizador con estándares de calidad equitativos. También se establecieron marcas para establecer límites de participación, controles de dopaje y una cobertura de televisión en 35 países. En Río 2016 se presentaron 4,328 deportistas de 159 naciones, además de que debutaron el canotaje y el triatlón, para sumar 22 deportes. Fueron los Juegos con mayor cobertura de medios, llegando a 154 países y con más de 1,000 millones de visitantes en la página del IPC, donde se llevó a cabo la cobertura en vivo. Para Tokio 2020, por primera vez en la historia habrá un equipo de 6 atletas refugiados y se competirá en 23 diferentes deportes: tiro con arco, atletismo, boccia, bádminton, canotaje, ciclismo en pista y ruta, ecuestre, fútbol 5 para ciegos, goalball, judo, powerlifting, remo, tiro deportivo, voleibol sentado, natación, tenis de mesa, triatlón, básquetbol en silla de ruedas, esgrima, taekwondo, rugby y tenis sobre silla de ruedas. Cada 4 años, los Juegos Paralímpicos le dan protagonismo a todas esas personas que tienen alguna discapacidad. La inclusión en el deporte es importante y a pesar de la poca difusión que tienen, han logrado traer grandes resultados.
México ha participado en 12 de las 16 ediciones. Su debut fue en Heidelberg 1972 con 7 deportistas y ninguna medalla. El país suma 97 oros, 90 platas y 102 bronces, y buscarán alcanzar las 300 medallas y llegar a los 100 oros. Las disciplinas que le han dado más preseas son el atletismo con 196 y la natación con 67. México tuvo su mejor actuación en Arnhem 1980. Quedó en 9º lugar del medallero general con una cosecha de 20 metales de oro, 16 de plata y 6 de bronce, que dan un total de 42 preseas. Según el INEGI, en México existen casi 21 millones de personas con alguna discapacidad, limitación o condición mental, mismas que representan el 16.5% de la población total. A pesar del poco reconocimiento que recibe el deporte adaptado en México, nadie ha dado más logros al país. La evolución que se ha visto de los mexicanos en el deporte paralímpico ha ido en progresión desde su primera aparición. Las medallistas con más preseas son Josefina Cornejo y Juana Soto. Cornejo con 14 medallas en pruebas de natación, atletismo y tenis de mesa. Ganó 8 oros, 5 platas y un bronce entre 1976 y 1980. Y Juana Soto, con 14 metales en atletismo, ganó 8 oros, 3 platas y 3 bronces, entre 1980 y 1992. En la última edición, que fue en Río 2016, la delegación mexicana ganó 15 medallas, 4 oros, 2 platas y 9 bronces. Para Tokio 2020 se tiene un pronóstico de 15 a 25 medallas, ya que existen 25 pruebas donde México está entre los primeros 3 lugares del ranking mundial y 56 pruebas dentro del top 10 del mundo. En los Juegos Paralímpicos de Invierno, el país ha participado en 4 ediciones, haciendo su primera aparición en Turín 2006. México aún no ha conseguido ninguna medalla, y los únicos que han participado son Arly Velázquez y Juan Armando Ruiz. Sin duda, nuestro país es protagonista en los Juegos Paralímpicos, que estarán en Tokio a partir del 24 de agosto. El deporte paralímpico mexicano cuenta con grandes representantes y este año seguramente nos demostrarán que la discapacidad no es un impedimento para alcanzar sus metas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, aquí a Deportivo 14. Estamos de vuelta en Deportivo 14. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hace apenas unos días se llevó a cabo en Palacio Nacional el abanderamiento de la Delegación Paralímpica Mexicana que participará en Tokio 2020. Cintia Ibarra estuvo ahí. El abanderamiento de la Delegación Paralímpica Mexicana tuvo lugar en el Palacio Nacional este martes a las 10 a.m., donde 33 de los 60 deportistas fueron en representación. En total, son 29 mujeres y 31 hombres los que clasificaron en 11 disciplinas. La pesista Amalia Pérez y el nadador Diego López recibieron la bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les deseó éxito a todos los mexicanos que irán a Tokio 2020. Se van ustedes a sentir muy orgullosos cuando suban al podio y escuchen nuestro himno, porque además del esfuerzo de ustedes, van a estar escuchando los sentimientos de nuestro pueblo, de nuestra patria. La medallista paralímpica Amalia Pérez va a sus 6º Juegos. Tiene 3 oros y 2 platas en 5 ediciones consecutivas en powerlifting y buscará continuar con su buena racha. Diego López fue el otro abanderado. El nadador ganó 10 oros internacionales en 2019 y estos serán sus segundos Juegos. Competirá en la categoría S3 y en 4 de sus pruebas está dentro del top 5 del mundo. Es por eso que es una de las esperanzas de medalla para México. La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, habló sobre el protagonismo que tiene México en los Paralímpicos.
México ha demostrado a lo largo de la historia ser protagónico de estos Juegos Paralímpicos, ser un rival a vencer dentro de los Juegos Paralímpicos, siempre presente y siempre protagónico de grandes resultados y de grandes medallistas que a lo largo de la historia, no por nada hoy van a buscar llegar a las 300 medallas y estoy segura que así será. México tiene 289 medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos y en esta 16ª edición hay un pronóstico de 15 a 25 medallas. Todo es posible, somos capaces de todo. Disfrutemos esta experiencia única y a dar todo nuestro máximo esfuerzo. Muchas gracias a todos y éxito a todos mis compañeros. Gracias México, ¡viva México! Vamos a conocer un poco más sobre los mexicanos que nos representarán en Juegos Paralímpicos, con un equipo que conjunta experiencia y juventud. Esta es la radiografía de nuestra delegación. La delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 está compuesta por 60 deportistas que verán acción en 116 pruebas de 11 deportes de los 23 que disputarán medallas. Tenis de mesa, boccia, ecuestre, taekwondo, remo, tiro con arco, judo, powerlifting, triatlón, natación y atletismo serán las disciplinas que contarán con participación mexicana. Con una mezcla de experiencia y juventud, 27 deportistas de nuestro país tendrán su primera participación en Juegos, mientras que 33 repiten actuación en la justa de verano. La nadadora Patricia Valle llega a sus 7º Juegos Paralímpicos, luego de haber participado desde Atlanta 96. A lo largo de estos 25 años, la morelense suma 11 medallas, 4 oros, 1 plata y 6 bronces, mientras que la abanderada nacional, la halterista Amalia Pérez, llega a sus 6º Juegos con el objetivo de sumar su 6ª presea y convertirse en tetracampeona paralímpica, ya que desde Sydney se ha subido al podio con 2 platas y 3 oros consecutivos desde Beijing 2008. Serán 29 mujeres y 31 hombres los que defiendan los colores de México en Tokio, y el pronóstico es de 15 a 25 medallas. De todas las pruebas en las que participará la delegación mexicana, el 69.8% están situados dentro del top 10 mundial, mientras que el 21.5% se ubican en los 3 primeros sitios del ranking, lo que los sitúa como candidatos naturales para ocupar el podio. Vamos a hacer una nueva pausa, pero no se vayan, que ya volvemos con este especial de Juegos Paralímpicos. Ya estamos de regreso en Deportivo 14 y vamos a platicar sobre las mascotas de Tokio 2020. Estas figuras se integraron como parte de los Juegos desde la edición de invierno en 1968 y son pieza fundamental para difundir el espíritu olímpico y paralímpico. Cintia Ibarra nos presenta a Mirai Towa y Somei. Las mascotas son las embajadoras de los Juegos Paralímpicos y Olímpicos y representan el espíritu de la competencia. Su historia inicia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble 1968 con Shoes, que fue elegido por el comité organizador y fue creado por Aline Lafargue. La misión de la mascota es difundir los valores del olimpismo y promover la historia y cultura del país anfitrión. En esta ocasión, Tokio, lugar donde las series animadas son protagonistas, tuvo personajes llenos de simbolismo. El comité organizador dio a conocer el diseño de las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en febrero del 2018. Sus nombres son Mirai Towa, la mascota de Juegos Olímpicos, y Someiti, guardiana de los Paralímpicos. Son unos zorros futuristas con los ojos característicos del anime japonés que visten los patrones geométricos del logo de Tokio 2020. Mirai Towa es la unión de 2 palabras. Mira significa futuro y Towa eternidad. Hace alusión a un antiguo proverbio japonés: aprende del pasado y desarrolla nuevas ideas. Someiti tiene referencia a un árbol de cerezos que son característicos de Japón cada primavera. Su nombre proviene de Somei Yoshino, que es un tipo de cerezo, y de expresión en inglés Somairi, que significa muy poderoso.
Su creador es el animador Ryo Taniguchi, y fueron elegidas por niños japoneses que en sus escuelas decidieron entre 3 opciones finales. Sin duda, las mascotas representan el espíritu que mostraron los deportistas en estos juegos, como la fuerza para salir adelante ante una pandemia que ha traído estragos al mundo y la unión nunca antes vista entre competidores. En los Paralímpicos de Tokio 2020 tendremos oportunidad de disfrutar de 22 deportes, 2 de los cuales se integran de forma oficial al programa de competencias. Vamos a conocer cuáles son las disciplinas y cómo se dividen las categorías de competencia. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 arrancan el próximo 24 de agosto y serán 23 las disciplinas que se disputen a lo largo de los 13 días de competencias. Para esta edición son 2 los deportes que se integran al programa oficial de los Juegos. El Taekwondo, que se disputa en la modalidad de combate para personas con discapacidad en miembros superiores, y el Bádminton, que integra 6 clases, 2 de ellas en silla de ruedas y 4 de pie, una de ellas para personas con baja estatura. El Boccia y el Goalball son las únicas 2 disciplinas que no tienen un homólogo olímpico. El Boccia es una disciplina que se adaptó para personas con parálisis cerebral, pero ahora integra a quienes tienen algún impedimento neurológico que afecta la función motriz. Se puede practicar de forma individual o en parejas, mientras que el Goalball es un deporte para ciegos o débiles visuales. Dentro de los Juegos Paralímpicos pueden participar deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales agrupadas en 10 grupos. Deficiencia de la fuerza muscular, deficiencia del rango de movimiento, amputaciones o falta de miembros, diferencia de longitud de las piernas, baja estatura, hipertonia muscular, movimientos musculares descoordinados, movimientos involuntarios, discapacidad visual y discapacidad intelectual. La clasificación es la forma en la que se estructura el deporte paralímpico y determina la elegibilidad de los deportistas en una disciplina dependiendo del grado de movilidad y de la discapacidad. Las clasificaciones dentro de cada grupo están regidas por las federaciones internacionales de cada deporte. Los deportistas con discapacidad visual se dividen en 3 clasificaciones, de la B1, que implica ceguera legal, a la B3, que va a la debilidad visual moderada. En tiro con arco se compite en silla de ruedas y la clasificación varía por el grado de movilidad del tronco, sin importar si hay falta de algún miembro, mientras que el fútbol 5 es un deporte exclusivo para deportistas con discapacidad visual, mismo caso que el judo. En el ciclismo, en cualquiera de sus 3 modalidades, las categorías van de la 1 a la 5, también dependiendo del grado de movilidad, al igual que en la hípica y en el powerlifting, que es el levantamiento de pesas, pero acostados sobre una camilla. Hay deportes específicos para atletas en silla de ruedas como el rugby, tenis, esgrima y básquetbol, y aunque en el voleibol participan deportistas de esa federación, lo hacen sin su silla, sentados en el piso. La natación es la única disciplina donde pueden participar deportistas con cualquiera de las 10 discapacidades permitidas dentro de los Juegos. Se utiliza la S para el estilo libre, mariposa y dorso, mientras que la SB es para las pruebas de pecho. Las letras SM son para el combinado individual y los números del 1 al 10 apelan al grado de movilidad del nadador. Los números del 11 al 13 son para deportistas con problemas visuales, mientras que la 14 es para nadadores con discapacidad intelectual. En el atletismo son 2 los prefijos que se utilizan, la T de track para pruebas de pista y la F de field para las disciplinas de campo. Las categorías de la 11 a la 13 son para atletas invidentes o débiles visuales, mientras que la 20 se utiliza para discapacidad intelectual. Los números del 31 al 38 corresponden a atletas con impedimentos de coordinación, mientras que los deportistas con talla baja están ubicados en las categorías 40 y 41. Los atletas amputados se ubican en las clasificaciones de la 42 a la 47, así como de la 61 a la 64, dependiendo de la altura de la amputación y del uso de prótesis. Finalmente, deportistas en silla de ruedas están dentro de las categorías de las 51 a las 54 en pista y de las 51 a las 57 en pruebas de campo como lanzamientos. La ubicación, al igual que en otros deportes, depende del grado de movilidad y va aumentando dependiendo del mismo en cada atleta.
Otras disciplinas que forman parte de los Juegos Paralímpicos son el remo, tiro deportivo, canotaje y triatlón. El pasado 12 de agosto inició el recorrido de la antorcha paralímpica en Japón, bajo el concepto Comparte la Luz. La idea principal que tiene el Comité Paralímpico Internacional es expresar el sentimiento de que la luz emitida se fusione para formar una sociedad inclusiva en donde los seres humanos vivan en armonía y cooperen mutuamente. La ceremonia de iluminación de la llama histórica inicia en Stoke-Mandeville, localidad situada en Gran Bretaña, lugar en donde está el primer antecedente de los Juegos Paralímpicos en 1948. Habrá diversos festivales de encendido de llamas en el país anfitrión, con la idea de que visiten escuelas, hospitales e instalaciones relacionadas con los Paralímpicos en las 47 prefecturas. Además, se realiza el recorrido de la antorcha en las 3 prefecturas que albergarán el evento deportivo. Al final se reunirán en Tokio para unificar el fuego de la esperanza y encender así la llama paralímpica oficial en la ceremonia de inauguración el próximo 24 de agosto en el Estadio Olímpico de Tokio. 3 corredores que no se conocen personificarán el relevo de la antorcha. Se espera que los encuentros que ocurran inciten a las personas a contemplar la diversidad y a ver los beneficios de una sociedad inclusiva. El primer relevo de la antorcha paralímpica se celebró en Seúl 88. La distancia total de la ruta del relevo fue de 105 kilómetros con 282 corredores. Hemos llegado así al final del programa. Muchas gracias a todos por su sintonía. Pero se nos acabó el tiempo, pero nos vemos la siguiente semana para seguir platicando de los Juegos Paralímpicos. Así es, Ro. A partir del próximo 24 de agosto arranca la participación mexicana y estaremos muy pendientes de nuestros deportistas. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se queden con Salud y Deporte y nosotros nos vemos la próxima semana.